Hola, soy Deneb Esparza Mendoza, doctoranda del posgrado Derecho Constitucional y Amparo en la Universidad Virtual del Estado de Michoacán. A través de este video, te voy a explicar de la manera más clara que me sea posible la metodología y estructura de mi investigación jurídica doctoral, con el objetivo de difundir y socializar los avances de mi trabajo de investigación, a fin de obtener la retroalimentación tanto de mi tutor, doctor Rodrigo Marín Vilchis, como tus críticas, posturas e ideas que, bajo los parámetros de la pertinencia, la suficiencia y la congruencia, me permitan presentar un trabajo de mayor calidad. En el aspecto metodológico, te platico que el tema de mi investigación es el acoso judicial. El acoso judicial en el ámbito familiar como una forma de violencia de género, destacando la necesidad de su reconocimiento expreso en la legislación mexicana como garantía del derecho humano a una vida libre de violencia. Número 1. ¿Cómo delimité el tema? Pues la investigación se centra en estudiar una forma de la violencia de género menos reconocidas e identificadas en el tiempo actual, el acoso judicial, también denominado como acoso a través del proceso judicial, hostilización judicial o el término anglosajón judiciary bullying. Esta forma de violencia puede darse en distintos ámbitos, como el ejercicio periodístico, en la defensa jurídica de los derechos humanos y en el ámbito familiar. En la investigación se estudiará el acoso judicial únicamente en el ámbito familiar. Por cuanto hace a la delimitación temporal, la investigación se sitúa en la época actual. Particularmente, la revisión legislativa y normativa que se realiza en la investigación comprende a partir del año 2007, en el que fue promulgada la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, y abarca hasta el año actual 2024. De ahí que los datos estadísticos y los casos que se analizan quedan comprendidos en esta temporalidad. En el ámbito espacial, el tema de investigación se delimita específicamente a México, pues el análisis de las leyes y los casos y las propuestas se enfocan principalmente a nuestro país, sin que ello impida que se pueda realizar en la investigación la revisión del marco teórico internacional vinculante para México, así como casos de acoso judicial documentados en otros países. En relación con la delimitación del universo de la investigación, este se acota a la revisión de la normativa vigente, internacional y nacional relacionada con la violencia de género. Específicamente, se va a verificar si en algún instrumento se ha reconocido la figura del acoso judicial en el ámbito familiar. También, en la investigación se hace una revisión de la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto de la violencia de género. Por cuanto hace a la delimitación del contenido, el acoso judicial se estudiará desde un enfoque del derecho constitucional, partiendo del derecho humano a una vida libre de violencia y desde una perspectiva de garantía y protección de esta prerrogativa en el ámbito jurisdiccional, familiar y del juicio de amparo. Número 2. Planteamiento del problema. El acoso judicial en el ámbito familiar es un fenómeno creciente que se inserta como un problema de violencia de género presente en varios países, incluido México. Sin embargo, nuestro país no ha reconocido el acoso judicial mediante su enunciación institucionalizada ni legislativa, como sí ocurre en otros países, por ejemplo, Perú. Como se obtiene de la frase de George Steiner, aquello que no se nombra no existe, al no estar expresamente reconocido el acoso judicial en la legislación mexicana, ni tener una definición institucionalizada, ello importa grandes dificultades para su identificación, prevención, detección y tratamiento jurídico de casos. Sus víctimas no saben que la están padeciendo porque nadie les ha explicado en qué consiste.
En consecuencia, no dan cuenta de ello a las autoridades competentes y las autoridades jurisdiccionales no detectan estos casos para adoptar las medidas pertinentes y una perspectiva de no violencia. Tercero, ¿cómo se justifica mi proyecto? El acoso judicial, como ya lo decíamos, es una forma de violencia de género agravada por el hecho de que en él confluyen diferentes tipos de violencia, como la psicológica, la patrimonial, incluso la violencia vicaria. Tiene como característica principal el uso abusivo y desmedido de medios jurídicos y la instauración continua de procedimientos judiciales o institucionales con la finalidad de amedrentar y desgastar anímica y emocionalmente a la persona con quien el agresor tiene un vínculo familiar o afectivo. Todo esto con la finalidad de dificultarle a la víctima la defensa y que ésta ceda a pretensiones ajenas a los procedimientos que son instaurados en su contra. La falta de reconocimiento de este acoso judicial en las leyes mexicanas conlleva la vulneración del derecho humano a una vida libre de violencia, puesto que las víctimas, ante la falta de difusión, no identifican que lo padecen. Incluso existe confusión entre el derecho del agresor a la jurisdicción y el uso abusivo de los medios jurídicos que éste despliega. En virtud de esta imprevisión legislativa, no se tienen cifras exactas del número de víctimas, precisamente porque no se denuncia dado el desconocimiento de esta forma de violencia de género. Asimismo, las autoridades jurisdiccionales no saben detectar estos casos para adoptar las medidas pertinentes. 4. ¿Cuáles son los objetivos de mi investigación? Inciso A. Determinar si el acoso judicial en el ámbito familiar constituye una forma de violencia de género. Inciso B. Identificar si el acoso judicial es una forma de violencia conocida por los mexicanos. Inciso C. Analizar la viabilidad del reconocimiento expreso en la legislación mexicana del acoso judicial en el ámbito familiar como garantía del derecho humano a una vida libre de violencia. Inciso D. Examinar cómo el reconocimiento expreso legislativo del acoso judicial en el ámbito familiar puede impactar favorablemente en la prevención, identificación, tratamiento y erradicación de esta forma de violencia de género. Número 5. ¿Cuál es la hipótesis que se plantea? Mi hipótesis se precisa en los términos siguientes. La enunciación expresa en la legislación mexicana del acoso judicial en el ámbito familiar como una forma de violencia de género tendrá un impacto favorable en la protección del derecho humano a una vida libre de violencia, al favorecer su reconocimiento, difusión, identificación, prevención, tratamiento y erradicación. Número 6. Metodología. En la investigación voy a emplear un enfoque mixto, esto es, tanto cuantitativo como cualitativo, así como el método inductivo-deductivo. Se utilizará un enfoque cualitativo para determinar que el acoso judicial en el ámbito familiar es una forma de violencia de género y para analizar la viabilidad de su reconocimiento expreso en la legislación mexicana. Asimismo, voy a emplear las técnicas de investigación documental, el análisis de un caso de acoso judicial documentado y la entrevista directa a una víctima de esta forma de violencia. Los resultados serán tratados con el método deductivo por cuanto hace a la revisión documental e inductivo en tratándose del análisis de caso y de la entrevista. La investigación también tiene un enfoque cuantitativo, pues se practicarán encuestas que tienen como objetivo principal sondear en la población mexicana si conocen qué es el acoso judicial y si lo identifican como una forma de violencia de género. Ahora bien, en relación con la estructura de la investigación, te expongo que este se configura por 4 capítulos. En el primero, se aborda el marco normativo internacional y nacional mexicano
del derecho a una vida libre de violencia. En el capítulo segundo de la investigación se revisa documentalmente lo referente a la violencia de género, los tipos de violencia, sus formas, y se hace un particular estudio del acoso judicial en el ámbito periodístico y de protección de derechos humanos, porque es una figura antecedente y referente para entender el acoso judicial en el ámbito familiar. Se analiza también legislación y fuentes documentales de otros países en los que ya se ha reconocido el acoso judicial en el ámbito familiar, como por ejemplo lo es el país de Perú. En el capítulo tercero se analizan los resultados obtenidos mediante el análisis de caso y la entrevista, así como las encuestas realizadas. Finalmente, en el capítulo cuarto se hace el cierre de la investigación, exponiendo las conclusiones obtenidas, la materialización de los objetivos planteados y la comprobación o refutación de la hipótesis. Esto ha sido todo. Espero haber tenido la capacidad de exponerte de manera breve, clara y sucinta la metodología y estructura de mi investigación jurídica. Quedo en espera de tu retroalimentación, tus observaciones, tu crítica constructiva, que me permitan ofrecer un trabajo de la calidad que amerita un doctorado en la Universidad Virtual del Estado de Michoacán. Saludos.